Se suponía que iba a ocurrir anoche, el ataque estadounidense-israelí contra territorio iraní. Se suponía que iba a golpear todas esas instalaciones petroleras y redes eléctricas de Irán y a destruir toda la infraestructura. Y luego vimos anoche a Donald Trump salir y decir que no, que había decidido cancelar el ataque, porque iraníes y países de Oriente Medio le llamaron y querían que detuviera o cancelara el ataque. Quería atacar Irán porque Irán no. Porque no podía obligar a Irán a adoptar la posición que quería que adoptara. Y luego decidió no atacar Irán porque los iraníes le pidieron que no lo hiciera. Y los iraníes, quiero decir, por parte del gobierno iraní, se vieron muchos preparativos el viernes por la noche, porque se suponía que iban a recibir este ataque, o que Estados Unidos los atacaría el viernes por la noche. Pensaban que, si Estados Unidos decidía hacerlo, sería el viernes por la noche, o el sábado por la noche, porque el domingo por la noche, esta noche, abrirán los mercados asiáticos. Ese era el cálculo de los iraníes. Pero no ocurrió, Pravin. ¿Cuál es tu interpretación de por qué sucedió esto? Nima, lo que ha ocurrido es que, en primer lugar, todos sabemos que el presidente Trump miente, porque los propios iraníes han dicho que no se ha alcanzado ningún acuerdo con el presidente Trump y que no han hablado con él. Así que, si miramos el panorama general, el problema es que los estadounidenses no tienen absolutamente ninguna política para la región. Por lo tanto, no hay diplomacia alguna. Lo que está ocurriendo es que no hay negociaciones, solo están trabajando los mediadores. Eso es todo, entre las dos partes. Y sabemos que los mediadores son los pakistaníes. También están los turcos y los cataríes. Ahora bien, entre ellos, obviamente Pakistán está a un nivel mucho más alto, porque todos los informes indican que el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, puede relacionarse al más alto nivel, que es el presidente Trump, y con los enviados de mayor nivel ante el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei. Así que estamos hablando de mediación, y eso le da mucho margen al presidente Trump para mentir, y eso es precisamente lo que hace. Ahora, respecto a su pregunta principal, verá, el problema es que sigue creyendo, el presidente Trump cree que puede asustar a los iraníes y lograr que se sometan, lo cual, por supuesto, no va a ocurrir, porque tiene demasiados problemas de su lado. Voy a enumerar solo unos 3 problemas. El primero es, por supuesto, su problema personal. No quiere que se le vea como un perdedor. Ese es su problema. Y como no quiere, y él mismo lo dijo, no quiero acabar como Herbert Hoover. Así que no quiere que se le vea como un perdedor. Está esforzándose muchísimo por ver si puede devolver el estrecho de Hormuz a como estaba antes del 28 de febrero. Y los informes recientes que he leído sugieren que los estadounidenses han ideado otro plan. Ese plan, que se ha presentado a los iraníes, consiste en que todos los buques que entren en toda esa vía marítima, el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, puedan pasar por el lado iraní, y los buques que salgan por el lado omaní. Ahora bien, los informes dicen que esto se está considerando, pero en mi opinión, los iraníes no lo aceptarán. Y la razón es sencilla. Creo que el objetivo iraní ahora mismo en la guerra es sacar a las fuerzas estadounidenses de Asia Occidental. Porque si se mira el artículo 4 del Memorando de Entendimiento, ese artículo habla de que las fuerzas estadounidenses se alejen de las proximidades de Irán en un plazo de 30 días. Y cuando hablamos de la proximidad de Irán, mi interpretación es que se refiere a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Así que si esto es lo que están considerando los iraníes, la razón es sencilla. ¿Por qué quieren que los estadounidenses se vayan? Porque el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ya en marzo, como recordarán sus espectadores, viajó a Moscú. Se reunió con el presidente Putin y después de eso fue a China.
se reunió con su homólogo, Wang Yi. Cuando regresó a Teherán, habló de la necesidad de un nuevo marco regional de posguerra. Esta es la razón por la que quieren que las fuerzas estadounidenses se vayan, porque están pensando en un marco regional. Y ese marco regional será el paso definitivo para abordar después la cuestión palestina. Y la cuestión palestina está en el núcleo del problema en Asia Occidental. Y hoy, como el mundo es multipolar, existe una gran posibilidad de que este asunto se resuelva por fin. Esa es una parte. No quiere que le vean como un perdedor. La segunda parte es que está muy claro que sencillamente no tiene los medios para luchar, porque ahora mismo sabemos que el mayor problema de los estadounidenses es proteger a Israel. Netanyahu, el primer ministro de Israel, estuvo en la Casa Blanca. Se reunió con el presidente Trump. Dijo que había tenido una reunión muy buena con el presidente Trump. Y después, en uno de los canales de noticias, dijo que lo que buscamos, dando a entender que él y el presidente Trump, es que Irán no pueda tener armas nucleares. En mi opinión, solo él lo está considerando, no el presidente Trump. El presidente Trump simplemente quiere que el estrecho de Hormuz esté libre, porque su preocupación son los petrodólares. Y no quiere que se le vea como un perdedor, porque los petrodólares están en el corazón del imperio estadounidense. Así que el problema de los israelíes es completamente distinto. Ellos se centran en que Irán no tenga armas nucleares. Ahora bien, Israel también tiene que estar protegido. Y digo que tiene que estar protegido porque si se mira la Ley de Autorización de Defensa Nacional estadounidense de 2027, han solicitado algo así como $1.150.000.000.000 para el presupuesto del Pentágono. También hay una cláusula según la cual los dos ejércitos, el estadounidense y las fuerzas de defensa de Israel, deberían fusionarse. También los servicios de inteligencia. Si lo simplificamos, esto significa que, aunque las fuerzas estadounidenses abandonen Asia Occidental en algún momento, el mando central debería quedar bajo el mando del primer ministro israelí. Así que, cuando estás tan atrincherado, hay que defender a Israel. Y de esto es de lo que Netanyahu habría hablado allí con miembros del Congreso de Estados Unidos y con el lobby israelí. Ahora bien, en lo que respecta al comandante del CENTCOM, su problema es que no tiene suficientes destructores, porque en esta guerra de 5 meses, muchos han tenido que ir a mantenimiento. Así que, obviamente, el Pentágono debe de haberse dirigido al comandante estadounidense para Europa. Y hay una declaración del comandante europeo, el comandante estadounidense, que dice claramente que incluso él no tiene suficientes destructores y que se necesitan destructores. Y la razón por la que no tiene suficientes destructores es muy sencilla. Tiene que atender el teatro europeo. Además, muchos de esos destructores estadounidenses están en el bloqueo naval que los estadounidenses han establecido en el Golfo de Omán. Así que los destructores son clave no solo para la defensa aérea integrada, también se necesitan para los misiles de crucero. Déjeme explicar esto un poco. Cuando hablamos de defensa aérea integrada, hablamos del sistema de combate Aegis de los estadounidenses, que es un sistema suficientemente potente y cuenta con estos misiles llamados SM-3 y SM-6. El Standard Missile 3 opera en la exoatmósfera, puede alcanzar el objetivo. Es un misil de impacto directo de destruir al objetivo por colisión, así que opera en la exoatmósfera. Luego está el SM-6, que opera en la endoatmósfera y se integra con THAAD. El propio THAAD escasea y a su vez se integra con el Arrow 2 israelí, que opera en la endoatmósfera, y con el Arrow 3, que opera en la exoatmósfera. Después, eso se integra con la Honda de David. La Honda de David, el sistema que cubre el hueco entre Arrow 2, Arrow 3 y la cúpula de hierro.
La cuestión es que, cuando hablamos de un sistema integrado de defensa aérea, hablamos de un sistema que cubre el largo alcance, el alcance medio, el corto alcance y también los alcances superpuestos. Y todo eso escasea mucho. Hay un gran problema. Del mismo modo, en lo que respecta a los Tomahawk, no es ningún secreto que también les faltan Tomahawk. Y los Tomahawk se operan mejor desde destructores, porque son misiles de lanzamiento vertical, son misiles de cruceros subsónicos. Así que eso también es un problema. Lo que quiero decir es que si miramos a Israel, ¿qué tamaño tiene Israel? Irán es 75 veces más grande que Israel. Y la población de Israel es, creo, de menos de 10 millones, unos 9.700.000, frente a los 93 millones de Irán. Así que el problema aquí es que la seguridad de Israel también se está convirtiendo en un asunto. El petrodólar se está convirtiendo en un asunto. Así que hoy Trump está en una situación muy mala. Está en una situación en la que el tiempo no juega a su favor. Sí, porque con cada día que pasa, la credibilidad de los estadounidenses va disminuyendo. Además, la guerra en Europa no va bien. Además, no pueden concentrarse en Asia Oriental. Además, no pueden concentrarse en el hemisferio occidental. Así que cuando se observa todo esto, queda muy claro que Trump no tiene ninguna opción, en realidad. Tampoco puede iniciar la lucha, porque si entra en combate, los iraníes no van de farol. Los iraníes tienen muy claro que responderán golpe, por supuesto, porque esa es su geografía. No espero que ataquen de inmediato las plantas desalinizadoras, porque todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo dependen enormemente de ellas, pero pueden hacerlo, y ya han causado mucho daño a los centros de datos estadounidenses. Los servidores de Amazon han sido volados en Bahrein, en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudí. Así que han hecho todo eso. Y junto a eso, el último punto que quiero señalar es que siempre que hay un combate, el bando que va ganando, el bando vencedor, siempre permanece centrado en su objetivo de guerra. Así que el bando que está ganando aquí es Irán, y su objetivo de guerra está muy claro: expulsar a los estadounidenses de Asia Occidental para que pueda establecerse un marco regional, que después será el paso hacia la resolución de la cuestión palestina. El otro bando, que no está ganando, recurre a las mentiras, no quiere dedicarse a la diplomacia, no cree en el derecho internacional, no cree en las Naciones Unidas y siempre buscará distracciones. Y eso es precisamente lo que han estado haciendo los estadounidenses junto con los saudíes. Por ejemplo, ya sabe, atacar a las milicias iraquíes, lo han hecho. Así que todo esto es una distracción, intentar ampliar todo el asunto y no quedarse fijados en ello, porque no están ganando la guerra. Así es, en pocas palabras, Nima, como evalúo yo la situación hoy en Asia Occidental. ¿Cómo ve usted que sabemos que es muy difícil entender las decisiones de Donald Trump y cómo cambia de postura cada vez? Pero podemos encontrar una línea lógica en su comportamiento, que tendría dos puntos. Uno son los misiles interceptores, la escasez de existencias en Estados Unidos, que en mi opinión es muy importante en su valoración. El otro punto es el mercado del petróleo y la economía, y cómo va a influir esto en primer lugar en Estados Unidos. Después, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que en consecuencia vuelve a afectar a Estados Unidos, y también en Israel, que es tan importante. Toda la guerra empezó por Israel. Y juntando estos dos factores, en su opinión, ¿qué factor puede obligarle finalmente a detener la guerra? ¿O no vamos a tener ningún tipo de punto final para la guerra hasta que sea apartado del poder o deje el cargo? Hasta que haya un nuevo presidente en Estados Unidos. Mira, en mi opinión, Nima, la mejor opción hoy para el presidente Trump es sentarse y negociar directamente con los iraníes. Es posible, porque Irán no confía en Estados Unidos, pero tampoco quiere la destrucción de Asia Occidental. Irán está ahí,
Irán quiere convivir con los países del CCG. Por eso, en mi opinión, debería sentarse seriamente con los iraníes y no dejarlos en ridículo, como hizo el 11 de abril, cuando, durante 21 horas, ya sabes, J-Day, Vance y su equipo fueron a Islamabad y luego se marcharon. Esas cosas no deberían pasar. Una vez que te sientas a negociar, la cuestión clave hoy para Estados Unidos, para Trump, es Hormuz. Y Hormuz es algo que los iraníes no van a ceder. Pero si se sientan y hablan, quizá, los iraníes consideren algunas opciones más flexibles. May consider some softer options. While retaining control of the Strait of Hormuz, Mientras mantengan el control del estrecho de Hormuz, quizá se planteen alguna manera de actuar. Así que lo que digo es que esto es lo que él tiene que hacer. En cambio, lo que está haciendo es, hace poco recibimos informes de que ahora los estadounidenses han impuesto sanciones a la autoridad estatal del Golfo Pérsico. Luego han impuesto sanciones a 2 compañías de seguros asociadas o alineadas con Irán. Todo esto no va a funcionar, porque si logra encontrar algún tipo de solución con los iraníes, existe la posibilidad de que pueda salvar los petrodólares. Y los petrodólares deberían ser la clave en la que tendría que fijarse, porque no solo tiene que salvar los petrodólares para el imperio estadounidense, sino también para su propia política exterior, que es MAGA, hacer grande a Estados Unidos otra vez, lo cual, por supuesto, es una fantasía. Make America great again, which of course is a fantasy. But at least America should remain. Pero como mínimo, Estados Unidos debería seguir siendo una de las 3 grandes potencias en el mundo multipolar. Incluso esa posición está decayendo ahora. Así que eso es lo mínimo que debería considerar de inmediato, en lugar de amenazar a Irán. No se puede amenazar a un país que no solo está ganando la guerra, sino para el que esta guerra supone una amenaza existencial. Así que no van a aceptar sus tonterías ni sus amenazas. Esto es lo que pienso. Tiene que sentarse a hablar. La diplomacia tiene que volver. Los mediadores están bien, pueden estar ahí, pero tengamos conversaciones serias. Es la única manera de que pueda salir de Asia Occidental, salvar la economía mundial y no convertirse también en otro presidente Herbert Hoover. No se me ocurre ninguna otra forma, Nima. I cannot think of any other way, Nima. Creo que en el caso de las conversaciones, que finalmente, en mi opinión, serían la única forma de salir de este caos que se ha creado en la región, no se puede ignorar el caso de, como usted ha mencionado, Palestina es el caso más importante de Asia Occidental. Pero tenemos que tener en cuenta Palestina, Líbano y de nuevo, el nuevo caso de Yemen. Creo que nadie puede ignorar porque ha estado sometido a una presión enorme por parte de Estados Unidos, de Occidente y de Arabia Saudí. Todos ellos han intentado hacer todo lo posible para presionar a Yemen en el plano geopolítico, económico, en todos y cada uno de los aspectos. Ahora están saliendo adelante, y eso está cambiando por completo el panorama de las negociaciones, si esto ocurre de manera seria. ¿Cómo lo ve usted? So once again, you see here, I believe. Así que, una vez más, aquí se ve que creo que el mariscal de campo Asif Munir puede desempeñar un papel muy importante. Puede conseguir que el presidente Trump, y desde luego la parte iraní, si Trump cree que el memorando de entendimiento que ha firmado, y después de toda esa basura, hoy los iraníes volverán al mismo memorando de entendimiento, yo no lo creo. Exactamente el punto que usted planteaba. Si se fija en el artículo 1 del Memorando de Entendimiento de Islamabad, habla de un cese permanente de las hostilidades en todos los frentes. Y el memorando menciona el Líbano. Ahora los iraníes ampliarán esto de todos los frentes. El frente de resistencia del que hablan, incluirán Yemen, incluirán a Hezbollah. En cualquier caso, el Líbano ya está ahí. También, en mi opinión, incluirán a las fuerzas de movilización popular iraquíes. Incluso eso se incluirá. Así que la idea es que, en lo que respecta a la fortaleza de la disuasión convencional de Irán, Irán no aceptará ningún debilitamiento de esta. Por tanto,
Todas estas cuestiones, dicho de otro modo, si se ve el memorando de entendimiento, se ha dejado en manos de los mediadores hablar de estos asuntos. Pero ahora creo que tendrán que ser los negociadores, las dos partes, quienes hablen de todo esto. ¿Y cómo acercar a las dos partes? Como he dicho, se están realizando esfuerzos por parte de los cataríes, los turcos y también los pakistaníes. Pero la mejor opción, obviamente, es el jefe del ejército pakistaní, ya que tiene acceso a los niveles más altos de ambas partes, y los iraníes confían mucho en él. Por eso los iraníes han llamado ahora a su memorando de entendimiento el memorando de entendimiento de Islamabad. Así que está en la mejor posición. Tiene que explicárselo a ambas partes, explicárselo al presidente Trump. Y en cualquier caso, estoy seguro de que el presidente Trump lo entiende. La economía estadounidense, como usted ha señalado acertadamente, se está viendo gravemente afectada. Allí ha subido la inflación. Y también debería preocuparse por los centros de datos que hay en los países del CCG, porque serán destruidos. Así que tiene que preocuparse por todas estas cosas, en vez de decir, yo, ya sabe, os bombardearé hasta devolveros a la edad de piedra. Los iraníes harán lo mismo si se llega al peor escenario posible. No están dispuestos a ceder. Eso es seguro, porque como he dicho, para cualquier iraní esto es una amenaza existencial. Los iraníes están unidos bajo la bandera. Todos están unidos, pese a las diferencias que puedan tener. Despite whatever differences they have.